Bueno, hermanos, en esta tarde vamos a hacer un estudio sobre el por qué existe la maldad si Dios está en control. Nosotros somos un pueblo que ha tenido un privilegio de tener una luz adicional que nos puede ayudar a entender las cosas que muchos no entienden hoy día. Y es lamentable, ¿no?, que se comprenda tan mal a Dios. Y cuando uno no entiende las cosas celestiales ni el conflicto en que vivimos, podríamos hasta llegar a ser ateos, porque no tiene sentido todo lo que vemos. Tiene que haber una explicación del por qué estamos como estamos, ¿no? Y gracias a Dios, pues Él ha enviado información necesaria para que tengamos un concepto claro, no en su profundidad, pero lo suficiente como para que podamos quedar satisfechos con el conocimiento que hemos tenido. Y gracias al espíritu de la profecía, el pueblo de Dios puede tener un concepto más claro del conflicto entre el bien y el mal. Las otras denominaciones no tienen este conocimiento del gran conflicto en que vivimos, ¿no? Muchos de ellos, pues, tan solo, lamentablemente hoy día, y me da pena ver muchas otras denominaciones enfatizando emociones, y cuando yo veo esas congregaciones simplemente saltan, brincan, pero no logran tener el conocimiento de una mente lógica del sentido común desarrollado en el ser humano. Y me da tristeza ver eso, que enfatizan otras cosas que no tienen realmente importancia. Y muchos de ellos creen que han sido iluminados por Dios y profetizan, dicen poder profetizar. Sin embargo, nosotros tenemos a Elena G. de White, que fue iluminada por Dios, pero ella nunca puso a asaltar a nadie en forma inútil, ni tirarse al piso, nada de eso. Ella fue iluminada con un conocimiento celestial, un conocimiento que podemos comprender el conflicto en que vivimos, podemos comprender a Dios. Y no solamente ser salvo por Dios, podemos también vindicar el carácter de Dios ante el universo y ante este mundo. Porque son muchos los que se hacen ateos al ver que el cristianismo se ha tornado en un saltar y brincar sin un conocimiento lógico, ¿no? Y muchos ateos dicen, si eso es cristianismo, no vale la pena ser cristiano, ¿no? Pero nosotros tenemos un conocimiento tremendo sobre el conflicto de los siglos. Y voy a hacer varias presentaciones con respecto a este tema, porque es un tema que abarca muchas cosas, ¿no? Y vamos aprendiendo poco a poco sobre ella. Ahora, primero, ¿cómo identificar al pueblo de Dios? Dice aquí en Isaías 51:16, y en tu boca he puesto mis palabras. Así que el pueblo de Dios tiene la palabra de Él en su boca, ¿no? Y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Las palabras de Dios son las que el pueblo de Dios pronuncia. Y no son sus propias palabras, son las palabras de Dios. El pueblo de Dios no pronuncia sus propias palabras, sino las palabras de ¿quién? De Dios. Y muchos líderes han pronunciado sus propias palabras. Lamentablemente no han usado la Biblia. Y recuerdo y nuevo enfatizo, cuando al Papa se le preguntó sobre el homosexualismo, él dice, ¿quién soy yo? En lugar de decir, escrito está, es abominación a Dios. Un escrito está, la palabra, pero no se usó la palabra. No se usó la palabra.
Y tampoco aquí dice, voy a hacerte caer en el piso y serás mi pueblo. Cuando caigas al piso, serás mi pueblo. No, no dice eso tampoco. Y mi pueblo será cuando hay un pastor echándote al piso. Serás mi pueblo. No. Tenemos que entender esto porque lamentablemente muchos buenos hombres están siendo engañados por esas denominaciones que presentan estas experiencias que no son bíblicas. Y tenemos que entender eso. Debemos entender el conflicto verdadero y no podemos entretenernos en emociones ni manifestaciones de éxtasis que no son provenientes del cielo. Dice aquí, ¿cómo identificar al pueblo de Dios? ¿Qué era el dragón a la iglesia de Dios de los últimos días, simbolizada por una mujer? En Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Los que qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Característica, el pueblo de Dios guarda sus mandamientos. Y hay una denominación que es la Adventista del Séptimo Día que proclama que todos los mandamientos de Dios son válidos, incluyendo el sábado, que es parte de los 10 mandamientos, ¿sí o no? El sábado es parte de los 10 mandamientos. Así que este pueblo reconoce el sábado, porque es parte de los 10 mandamientos. Y este pueblo no ha cambiado la ley, como la han hecho otras denominaciones, ¿no? Y, interesante, ¿tiene el testimonio de quién? De Jesucristo. Ahora, la Biblia misma va a definir qué es el testimonio de Jesucristo, ¿no? Que lo defina la Biblia misma. Y dice aquí, y me postré a sus pies para adorarle, eso fue Juan, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pues entonces, nosotros necesitamos ver ese espíritu de la profecía, y llegó ese espíritu de la profecía aquí en Estados Unidos a través de Elena G. de White. Ella escribió muchos libros maravillosos sobre salud, libros sobre la conducta humana, libros sobre los niños, del carácter del ser humano, libros proféticos, conflicto de los siglos, libros que instruyen las mentes de los seres humanos. No los hace insensatos, sino los hace sabios en el conocimiento de la Biblia. En el conocimiento de la Biblia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora bien, nosotros tenemos, hay que entender esto, tenemos muchos libros de Elena G. White que son maravillosos, y con ellos uno puede tener más claro lo que es el conflicto de los siglos, mucho más claro. Y esto fue inspirado por Dios. Dios iluminó a esta mujer para que escribiera y explicara aún más ampliamente lo que es el conflicto de los siglos. Y sabemos que la Biblia anteriormente era el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo. Pero el Antiguo Testamento, lamentablemente, el pueblo de Israel tergiversó todas sus enseñanzas. Y ya ellos leían ese libro, pero con tanto prejuicio mental, tanta incomprensión de la palabra de Dios, que no lograban comprender nada de esos libros. Y tuvo que Dios enviar más luz para que pudieran entender esos libros, que es el Antiguo Testamento. ¿Y qué llegó? El Nuevo Testamento para alumbrar ¿qué? Al Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento ya nadie lo entendía bien. Y Dios se vio obligado a decir, bueno, voy a mandar un libro que explique el Antiguo.
Ahora, lamentablemente, el Nuevo Testamento ha sido también malinterpretado. Entonces Dios tuvo que enviar ¿qué? Otra luz para que entonces pudieran entender el Nuevo Testamento y el Antiguo. Porque el enemigo ha trabajado fuertemente para que se malinterpreten la Biblia. Entonces Dios envió una luz adicional para que podamos interpretar correctamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Entendemos esto? Así que tenemos esta luz adicional. Y en ella está el conflicto de los siglos, un gran libro, ¿no? Y este libro nos relata el conflicto en que vamos a vivir. Hoy día muchos dicen solo la Biblia. Muchos dicen eso. Y cuando queremos leer los comentarios de la Biblia que presenta Ellen G. White, muchos dicen, no necesitamos eso, lo que necesitamos solo la Biblia. Pero un detalle, con solo la Biblia, los protestantes de esta nación están despistados. Interesante. Con solo la Biblia, el pueblo de Israel rechazó ¿a quién? A Cristo. ¿Con solo qué? La Biblia. El pueblo de Israel con solo la Biblia rechazó a Cristo. Entonces Dios tuvo que poner el Nuevo Testamento para que mediante la explicación del Nuevo pudieran aceptar a Cristo. El Nuevo Testamento ahora también ha sido afectado, ¿no? Entonces Dios envió el espíritu de la profecía. ¿Es necesario? Sí. Como lo fue necesario el nuevo para el antiguo. Y como es necesario el espíritu de profecía para el nuevo. ¿Entendemos esta? Porque Dios nunca abandona a la humanidad. Siempre presenta más luz si es necesario. Si pervierten la luz que Él ha dado en la antigüedad, Él manda más luz para que logren entender. Porque el diablo siempre engaña a través aún de la Biblia, ¿no? Así que no podemos decir solo la Biblia. Ahora el pueblo de Dios tiene una luz, porque con solo la Biblia hay muchos que no saben lo que están haciendo. Desorientados totalmente, ¿no? Es importante tener el conocimiento del Antiguo, del Nuevo y del Espíritu de la profecía, para que tengamos todo el conocimiento necesario para tener un concepto claro de lo que es el conflicto de los siglos. Por ejemplo, ¿de qué aprovecha una persona que diga, tengo un poder mental, que con este poder mental puedo coger una cuchara y me concentro y la cuchara se dobla? Tremendo poder, ¿sí o no? Pero esa misma persona que sí tiene ese poder, según él, que dobla una cuchara, se le daña el carro y no lo puede arreglar. ¿Y de qué le sirve virar una cuchara? ¿Para qué? ¿Cuál es el uso? Se enferma una persona del corazón, no puede hacer una operación del corazón para darle vida a esa persona, no sabe. Ahora, ¿tiene un poder para doblar qué? Una cuchara. Eso no tiene sentido. Y lo mismo sucede con estas denominaciones que tienen poder para que la persona caiga al piso. ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Qué utilidad tiene eso? Ninguna. A mí me da pena ver cómo muchos pastores engañan a estos hombres que son buenos y honestos, pero han sido engañados con este emocionalismo y con estos éxtasis que provocan caer al piso, ¿no? Pero que no tienen ninguna utilidad. Y Dios quiere la dignidad del hombre. Dios quiere que el hombre desarrolle conocimiento y que el hombre pueda arreglar un carro antes de que con la mente doblar una cuchara. ¿Para qué? Y nosotros, teniendo el conocimiento de Dios, entonces podremos realmente vindicar el carácter de Dios y comprender el porqué de las cosas en esta vida. Miren, yo estaba mirando varias fotografías de las denominaciones que están predominando aquí en Estados Unidos y en el mundo entero. ¿Y qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Y tengo que decir, hermanos, que esto no proviene de Dios.
Es un Dios que quiere educar a su pueblo. Es un Dios que quiere que su pueblo tenga un conocimiento de matemáticas, un conocimiento de fisiología, de anatomía, un conocimiento de la astronomía, un conocimiento verdadero, no un simplemente caer al piso. Eso no tiene ninguna utilidad, en ningún sentido. Y debemos estar agradecidos a que existe esta luz, porque esa luz ha llegado a ustedes y ustedes no están brincando ni cayendo al piso sin ningún sentido. Y Dios quiere educar la mente humana, no llevarla a un ridículo. Pero el diablo quiere ridiculizar al ser humano. Cuando Dios lo creó con inteligencia, con sabiduría, para que se desarrolle más y más y más su inteligencia. Pero aquí vemos que aquí no se desarrolla nada. Miren, esto me da pena ver esto. Y dicen que ese es el poder de Dios. Miren, con esto muchas personas se hacen ateas. Esto promueve el ateísmo. Porque las personas que tienen mente digan esto y ese es Dios. Las personas que razonan y tienen el sentido común desarrollado dicen no van a aceptar esto. Así que esto está promoviendo el ateísmo indirectamente. Promueve el ateísmo. Para las personas que tienen cierta capacidad intelectual, esto no cuadra en sus mentes, porque es una tontería. Es una pena que muchas denominaciones están en esto, lo que es el ruido. La repetición de una misma música los lleva a un éxtasis y pierden el conocimiento. Aquí no estamos para perder los sentidos, aquí estamos para desarrollar los sentidos, para el bienestar. ¿De qué vale que con mi poder doble una cucharita si no sé arreglar el carro? Mire, yo prefiero saber arreglar un carro que cuando se me dañe lo arregle. ¿De qué me vale un poder de doblar una cucharita? ¿De qué me vale un poder de caer al piso? ¿De qué me vale un poder de hacerle a un hermano ¡pop! Y tú tienes que caer porque te lo ordeno? ¿Qué utilidad tiene eso? No, el Dios nuestro es un Dios que nos creó seres pensantes. Dios no creó seres pensantes. Y Él quiere que usemos la mente. De hecho, es tanto así que Dios nos dio la luz del mensaje por salud. ¿Tú sabes para qué? ¿Para qué Dios nos dio el mensaje para salud? Para que dejáramos de pedir tantos milagros. Dios dice, no, tú pides milagro porque tú no sabes las leyes que rigen el cuerpo. Si tú obedeces estas leyes, va a tener salud y no va a tener que pedir milagros. Pero si Dios no explica eso, pues entonces estamos cometiendo faltas que causan enfermedad y pedimos milagro. Cometemos faltas que provocan enfermedad y pedimos milagro. ¿Cuál sería la solución? Enseñarnos cuáles son las faltas, ¿sí o no? Y no habría que pedir más milagros. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. Un Dios honesto, un Dios que ofrece inteligencia, no tanto milagros. Hay un dicho en la China que dice, no te voy a dar pececitos para que comas, te voy a enseñar a qué, a pescar. Tremendo principio, ¿no? Y Dios nos quiere enseñar a qué, a pescar. Fíjense, yo miro estos cuadros y realmente me quedo asombrado. ¿Cómo es que estos líderes pueden controlar estas mentes? Porque son mentes inocentes, mentes que tienen cierta debilidad, no sé qué es, pero no merecen ser engañadas. Así que cualquier persona que pertenezca a una denominación que el pastor les haga caer al piso sin ningún sentido, ninguna utilidad, no es la iglesia del Señor. Y no es por criticar a ninguna iglesia, pero es por decir la verdad. Tengo que decir la verdad. Porque es triste lo que está aconteciendo. Y esto promueve el ateísmo. El ateísmo. Y cuando se llenan de estas emociones, dejan de ser seres pensantes. Completamente. ¿Dejan de ser qué? Seres pensantes. Y Dios quiere seres pensantes.
¿Cómo identificar al pueblo de Dios? ¿Será una iglesia cristiana que siga a Cristo? ¿Será una iglesia mundial? ¿Será una iglesia que guardará los mandamientos de Dios? ¿Será una iglesia con el don de la profecía? El don de la profecía, hermanos, nos ayuda a comprender la pregunta que se formuló al comienzo, ¿no? La pregunta que se comenzó al comienzo. Ahora, vamos a entrar en este tema, pero tengo algo aquí más. ¿Por qué una batalla en el cielo? Porque aquí leímos en Apocalipsis, ¿no? Y hubo una gran batalla en el cielo, Apocalipsis 12. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron y ni se halló lugar para ellos. Ahora, eso es una explicación como un resumen de todo lo que aconteció en el cielo. Pero ahora nosotros vamos a tener detalles más amplios de el por qué esa batalla. El por qué esa batalla en el cielo. Y ese conocimiento que expande nuestra mente proviene del espíritu de la profecía. Del espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía nos relata el porqué del conflicto, que otros pastores no han podido realmente relatar o mencionar. Vamos a comenzar lentamente. Dice aquí, en el cielo, en exaltar a Jesús, una de las matutinas inspirada por el espíritu de profecía. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Estaba el Padre, el Hijo, y luego ¿quién? ¿El tercero quién era? Lucifer. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Estamos aquí entrando en cómo comenzó todo esto. Aquí está claro cómo comenzó todo. Y dice, hablando de Lucifer, ¿no? Su frente alta, espaciosa, indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes, escuchen bien, antes que los ángeles fueran creados. Pues ya tenía la preeminencia, ¿sí o no? Él estaba siempre con Dios desde la eternidad. Yo no puedo ser el papá de mi papá, ni el hijo mío puede ser mi padre. Él tiene que aceptar que yo soy su papá. No tiene lógica que el hijo mío se rebele contra mí diciendo yo quiero ser el papá, pero es que ya yo lo soy. Es un hecho, es una realidad de la vida. Y la realidad de la vida del cielo es que Cristo era el que le seguía a Dios, una realidad. Pero Satanás no quiso aceptar una realidad. Lucifer no quiso aceptar una realidad. No quiso aceptar esa realidad. Y el problema de Lucifer fue con Jesús. No fue con Dios al comienzo, fue con Jesús. Lucifer tuvo envidia de él. ¿De quién es él? Jesús. Y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Pero fíjense lo que dice en Juan 1. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Ni aun los ángeles. Los ángeles fueron hechos por Él. Él está en contra de su propio creador. Lucifer está en contra de su creador. Oígame, qué atrevimiento. No tiene sentido. Están en contra de tu creador. Tú existes por Él. La existencia tuya es porque Él te creó. Y fíjense lo que dice aquí.
Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor de Dios estaba por encima de todo y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era como uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales, incluyendo los ángeles, hermanos, incluyendo Lucifer mismo. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios, principados o poderes. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como a ¿quién? Como al Padre. Y fíjense este versículo interesante, Juan 5, 19, 21. Entonces Jesús respondió, os aseguro que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino que ve a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os admiréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. El Hijo también da vida. No solamente el Padre, el Hijo tiene vida en sí mismo. Y esa vida en sí mismo, vamos a escuchar esto, en Juan 5:26, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. En un punto en el universo, cuando dice dio, quiere decir que en un punto Él le dio. Así que Cristo en un punto recibió el poder de dar vida. Hermanos, hay un Padre y hay un Hijo. Y hay una jerarquía. Jesús no es el Padre, ni el Padre es Jesús, son dos. Interesante este versículo, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. La palabra dio, interesante, dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. El Espíritu de la Profecía presenta estas informaciones que le estoy presentando hoy a ustedes. Hay que leer muchos libros de ellas, pero aquí estamos tratando de buscar un poquito acá, un poquito allá, para que no tengan que leer todos estos libros, pero tengan el concepto que presenta el Espíritu de la Profecía. Excluyendo a Cristo, Satanás fue en un tiempo que el más honrado de Dios y el más alto en poder y gloria entre todos los habitantes del cielo. Oígame, qué posición la de Lucifer, ¿eh? Tremenda posición la de Lucifer. Y dice aquí, hubo uno que pervirtió, escuchen ahora bien, esto es interesante, hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. ¿Estamos entrando en el conocimiento del conflicto? ¿Estamos entrando? Gracias al espíritu de la profecía, estamos entrando. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente que maestra, la cual después de la de Cristo era la principal entre las huestes de Dios. Escuchen bien ahora.
Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen ¿qué? ¿Libre qué? Aquí está el problema. Dios creó a sus seres con libre ¿qué? Eso implica que ellos pueden pensar lo que quieran. Tiene libre albedrío. Y Dios, el libre albedrío no es negociable. Eso tiene que estar siempre en el cielo. Dios no va a eliminar el libre albedrío para eliminar el crimen. Dios no va a eliminar eso. El libre albedrío estará para siempre. Porque Dios lo quiere así. Dios quiere que su gente tenga libertad de pensar. El libre albedrío es esencial. Eso es la libertad de pensar. Pero Satanás tomó ventaja de ese libre albedrío. Y dice aquí, no dejó a ninguna de ellas inadvertida. En cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. ¿Por qué Dios tuvo que explicar? Porque tienen libre ¿qué? Albedrío. Y como el hombre y los seres humanos todos tienen, y los seres celestiales tienen libre albedrío, pues Dios tiene que decir, bueno, como tienen libre albedrío, yo tengo que hacer una explicación. Porque ellos tienen que escoger. Dios tiene que explicar, porque tienen libre ¿qué? Albedrío. Interesante, ¿no? Si Dios no da libre albedrío, no tiene que explicar nada. Pero Dios dice, no, ellos tienen libre albedrío. Ellos pueden escucharlo a Él y pueden escucharme a mí. ¿Sí o no? Puede escuchar a ambos y Dios reconoce eso. Ahora, por eso es que es interesante que Cristo dijo algo interesante. Por los frutos los conoceréis. Bueno. Fíjense aquí, ángeles que eran leales y verdaderos buscaban reconciliar a este gran primer rebelde con la voluntad de su Creador. Ellos justificaban los hechos de Dios en conferir honor a Jesucristo. Ellos entendían, es que Él es primero. Lucifer, Él es primero. Justificaban el por qué darle honor a Cristo. Y con razones forzantes buscaban convencer a Satanás que ningún honor menor era de Él. Ahora que antes de que el Padre proclamara honor que le había conferido a su Hijo, ellos le señalaron claramente que Jesús era el Hijo de Dios, existiendo con Él antes de que los ángeles fueran ¿qué? Creados. Le explicaron eso a Lucifer. Pero es que tú fuiste creado antes de Él. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Satanás trató de socavar la confianza de los ángeles en el gobierno de Dios. Deseaba el lugar ocupado por Cristo, teniendo la convicción de que si Él, escuchen bien, obtenía esa posición de Cristo, podría hacer un esfuerzo para tomar el lugar de Dios. En otras palabras, Cristo, si tú has estado con el Padre siempre, tú puedes ser el Dios si tú lo deseas. Porque si yo estuviese en tu lugar, yo tumbaba a Dios. Porque tú tienes una posición tremenda ahí. ¿Por qué tú no tumbas a Dios? Pero Cristo enseñó al universo a respetar a su Padre. Eso fue lo que vino Cristo aquí a enseñar. Yo respeto a mi Padre. Y esa rebeldía que tú quieres y esa revolución que tú quieres establecer en el cielo, primeramente ser como yo y después de ser como yo también tumbar al Padre. No. Yo mantengo mi posición. Él es mi Padre. Y Jesús nunca se le pasó en la mente tumbar al Padre. Él siempre usa la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y eso debió haber hecho Lucifer, hacer la voluntad del Padre y del Hijo. Pero ya él tenía malas intenciones. Si soy como el Hijo, tumbo al Padre. Sugiriéndole a Cristo, tumbo al Padre. Y por eso hoy día vemos ese mismo espíritu entre todos los políticos. Tumba a este, tumba al otro. Se quieren tumbar mutuamente. Eso es espíritu satánico. Todos quieren ser el grande. Ese es un espíritu satánico. Dice aquí, como caíste del cielo, lucero, hijo del alba, fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios,
levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado del norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Usted encuentra eso en Isaías 14 y explica muy bien el conflicto, pero no le he dado detalles que nos presenta el espíritu de la profecía. Expande en un comentario aún más amplio de estos versículos. No solo la Biblia con el espíritu de profecía es aún más efectiva. Porque si decimos solo la Biblia, hay muchos pastores que dicen solo la Biblia. Y aún pastores adventistas, solo la Biblia. Bueno, si es solo la Biblia, entonces ellos no podrían hacer ningún comentario, tendría que solamente leer la Biblia. Pero leer la Biblia no es suficiente, por eso es que a los discípulos decían, enséñanos, explícanos la Biblia, porque no la entendemos. Entonces los discípulos tenían que explicar la palabra. Y lo hizo Cristo también, explicar la palabra. No hay nada malo con explicación, después que sea una explicación verdadera, ¿no? Y si nosotros decimos solo la Biblia, pues no podríamos comprar ningún libro ni de Bullón ni de nadie. No podríamos comprar ningún libro de ningún autor adventista. No podríamos comprar nada. Tendríamos que cerrar el ABC si tuviéramos esa posición de solo la Biblia. No, hermanos, debemos de darle gracias a Dios por el espíritu de la profecía, que expande el conocimiento bíblico. Aquí lo estamos viendo. Miren, la historia de redención, página 18. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciese ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos, designios ¿a quién? A su Hijo. Y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta. Pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. ¿No? Se complicó la mente de Satanás. Deseó lo que nunca debió haber deseado. El amor que había en su corazón se deshizo. Introdujo en su propio corazón odio, algo que no existía en el cielo. Odio hacia Cristo, odio hacia Dios, hacia su Creador. Entonces, ese espíritu que Él creó en su propia mente es el que quiere que nosotros tengamos. El mismo espíritu satánico. Dice aquí, el Hijo de Dios estaba después en autoridad al gran dador de la ley. El Hijo de Dios estaba después ¿en qué? En autoridad. ¿Quién es la autoridad primera? El Padre, Dios. Y el Hijo es segundo. Hay que entender esto. No podemos poner a Cristo primero. No. Dios primero. Cristo segundo. Y Cristo acepta con toda humildad ser el segundo. Él lo acepta. Cristo es nuestro ejemplo. Él estaba después de Dios en las cortes celestiales, pero vino a esta tierra a vivir entre los hombres. Dijeron a Adán y Eva que el ángel más excelso que seguía en jerarquía a Cristo no había querido obedecer la ley de Dios que había sido promulgada para gobernar a los seres celestiales. Que esa rebelión había provocado guerra en el cielo. Que como resultado de ella el rebelde había sido expulsado y que todo ángel que se había unido a él para poner en tela el juicio de la autoridad del gran Jehová había sido echado del cielo también. Y que ese adversario caído era ahora enemigo de todos los que se preocupaban
de los intereses de Dios y de su amado Hijo de Dios. Esta información la conseguirá una secta que lo que se pasa es cayendo al piso. No. ¿Para qué caer al piso si tenemos mucho que leer? ¿Para qué perder el tiempo? Tenemos mucho que leer, mucho que aprender, para estar saltando y brincando. No hay tiempo para eso. Padre le dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿Quién dijo eso? Cristo. Entonces el Padre declara, adórenle todos los ángeles del cielo. La hueste celestial se postra delante de él y eleva un canto de triunfo y de regocijo. La gloria rodeó al Rey del cielo y fue vista por todas las inteligencias celestiales. Las palabras no pueden describir la escena que tuvo lugar cuando el Hijo de Dios fue reinstaurado públicamente al lugar de honor y gloria a la cual había renunciado voluntariamente cuando aceptó la humanidad. Cuando Cristo llegó aquí, luego subió al cielo, ya como humano, ¿no? Porque se hizo humano. ¿Y cómo lo recibieron? Con gloria y honra. La posición de Cristo fue honrado, la que no quiso nunca ser Satanás. Los ángeles lo honraron, no importa. Usted se hizo humano, no importa. Usted mostró el amor en la cruz del Calvario. Este es nuestro Dios. Este es nuestro amado Cristo Jesús. Dice aquí, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. Ese es el amor de Dios. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios, que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. A mí me impresiona mucho esta declaración. Porque cuando uno está viendo un paisaje bonito, uno quiere compartirlo con alguien, ¿sí o no? Y si yo estoy con Dori, mira qué bonito ese paisaje. Mira, porque si yo estoy solo, sí lo disfruto, pero como que no es tan grande el disfrute, ¿no? Lo disfruto, pero cuando si está alguien, o está mi esposa, o está mi hijo, alguien, mira eso, qué lindo está. Entonces, los dos, pues Dios necesitaba a un compañero para disfrutar su creación. ¿Y ese compañero era quién? El Hijo. El Hijo. Y cuando se hizo el hombre, el Hijo y el Padre, mira lo que yo he hecho. Estaban felices los dos. Porque nadie vive para sí. Dios vive para el Hijo y el Hijo vive para el Padre. Y el Hijo vive para el Padre. Y el Hijo vive para el Padre. Dice aquí, en el principio era el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter, en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. A fin de que la raza humana no pudiera tener excusa por la tentación, Cristo se hizo uno con ellos. El único ser que era uno con Dios vivió la ley en la humanidad, descendió a la humilde vida de un elaborador común y trabajó en la banca de su carpintero de sus padres terrenales. Ese fue Cristo. Ese fue Cristo. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno, que existía por sí mismo. Cubrió a ambos. ¡Wow! Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, se regocijaron en la luz que da presencia de la deidad. Caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios,
podía penetrar en la plenitud de sus designios y que éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Y fíjense lo que dice aquí. Escuchen bien a Juan 6, versículos del 13 al 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda a ninguno de los que él me dio, sino que los resucite en el día final. ¡Qué voluntad del Padre tan linda!, ¿no? Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Este es Jesús en este conflicto en que vivimos. Ahora, cuando yo leo el contexto del conflicto y leo Juan 6, del 38 al 40, se me expande la mente, ¿sí o no? Entonces esto coge una profundidad que nunca antes había visto si no llega a ser por el espíritu de la profecía. Ahora comprendo el por qué Jesús habló así. Ahora comprendo porque sé el contexto. Sé qué aconteció en el cielo. Ahora sé por qué Cristo habla de la manera que habla. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y así debió haber dicho Lucifer: no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, y le dijo. Él debía haber dicho eso, ¿sí o no? No lo dijo, pero Cristo sí lo dijo. Cristo dijo: lo que tú no haces, lo voy a hacer yo. Voy a hacer la voluntad de mi Padre, no me voy a rebelar contra Él. Porque Lucifer tenía intenciones ¿de qué? De rebelarse contra quién, contra el Hijo y después con el Padre. Y Cristo dice: yo no me voy a rebelar contra mi Padre. Esta posición no me da derecho a rebelarme contra mi Padre, como tú tienes en mente. Tú quieres mi posición para rebelarte contra Él. Yo la tengo y no me rebelo contra mi Padre. Y no me rebelo contra mi Padre. Mire, hay veces que hay presidente de la nación que tiene al segundo. Y el otro, y un tercero dice: si yo coge la posición del segundo, tumbo a este, el primero. Así hacen. Este es el presidente, pero la posición es esta, esa no la tengo. Pues si llego a tener esa, tumbo a este. Pero Cristo fue fiel a su Padre. Cristo fue fiel a su Padre. Los ángeles están manteniendo bajo control a los instrumentos destructores, porque tiene un intenso interés en estos hijos que rebeldes, y quieren ayudarles a volver al redil con seguridad y paz, para que finalmente puedan ser vencedores y salvos, eternamente salvos, con la familia de Dios en el cielo. Amén. Los ángeles son enviados desde las cortes celestiales no para destruir, sino para vigilar y guardar a las almas en peligro, para salvar al perdido y traer a los errantes de regreso al redil. No he venido para condenar, sino a salvar, declaró Jesús. Y muchos tienen el concepto de que Dios tiene dos ángeles, uno que guarda y otro que destruye. No, hermano, es un concepto errado de Dios. Dios no destruye a nadie. El hombre se destruye a sí mismo por el pecado. Se destruye a sí mismo por el pecado. Dice aquí: solo Dios y Cristo saben cuánto costaron las almas de los hombres. Por causa de nosotros el Hijo de Dios se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiésemos ser enriquecidos con los tesoros eternos. Su amor no tiene parangón. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Ahora, escuchen esta declaración para que vamos a entrar el porqué. El porqué. Pero con esto vamos a terminar, porque esto va a continuar de sábado en sábado en la tarde, porque eso es un tema que tenemos que tener las bases primero para expandirnos luego. Ahora, escuchen esto. Dios permitió que Satanás siguiese con su obra hasta que el Espíritu
de desafecto se trocó en una activa rebelión. Dios lo miraba, está rebelde en su corazón, no lo ha manifestado, está rebelde, pero ¿qué puedo hacer? Por los frutos los conoceréis, dejadlo. Aunque Dios pudo haber, déjame eliminarlo porque ya en su corazón está pervertido, lo voy a eliminar. Eso sería un mal paso de parte de Dios, porque todo el universo quedaría en duda si Dios es amor. Y dice aquí, Dios permitió que Satanás siguiese con su obra hasta que el espíritu de desafecto se trocó en una activa rebelión. Era necesario que sus planes se desarrollasen en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencia fuesen vistas por todos. Su política era confundirlos con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Cubría de misterio todo lo sencillo y por medio de astuta perversión ponía en duda las declaraciones más claras de Jehová. Ustedes saben que todo el mundo dice en esta vida, yo soy el bueno. Satanás dice, yo soy el bueno. Y Dios dice, yo soy el bueno. Bueno, todo el mundo dice, yo soy el bueno. Y Cristo dice, bueno, aquí entonces, como todo el mundo dice, yo soy el bueno, pues vamos a resolver este problemita. Vamos a ver cómo lo resuelve Cristo. Vamos a ver cómo Cristo resuelve este problema. Miren, Mateo 7, de 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que dicen, yo soy bueno, que vienen a vosotros con vestido de ¿qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora yo entiendo esto mucho más al leer esta cita, ¿sí o no? Cuando usted lee esta cita, ahora entiende esto. Ah, pues Dios dice, bueno, como Satanás dice que Él es el bueno y le dijo a todos los ángeles, yo soy el bueno, el malo es Dios. Pues Dios dice, bueno, por los frutos entonces. Que sea así. Ah, y lo explica muy claro porque dice, así todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos, pero el árbol malo da ¿qué? Ah, pues. Ahora, hermanos, estamos viendo los frutos del pecado. Que se dicen ser buenos, pero los resultados son muerte, destrucción. No que es bueno que usted sea orgulloso. No que es bueno que usted sea agresivo. No que es bueno. Bueno, hay una de psicología que lo que crea son monstruos. Que después no le faltan respeto a los padres. ¿Por qué? Porque declaran que lo malo es bueno. Ahora, como usted está declarando que lo malo es bueno, bueno, vamos a esperar. ¿Por qué? Por los frutos. Y ahora estamos viendo los frutos. Hace años hubo un psicólogo o un filósofo que explicó la crianza de los niños, ¿no? Que debía ser de tal manera y de tal manera. Luego que pasaron los años, él mismo dijo, me equivoqué. Él mismo dijo, esta filosofía fatal. ¿Por qué él supo que era fatal? ¿Por qué? Por los frutos. Pero lamentablemente se quedaron una gran cantidad de jóvenes estudiando sus escritos y todavía creen en ellos. Y todavía la psicología empeorando, y cuando ven los frutos malos, caray, los frutos son malos. Hay que entonces cambiar que el fruto no es malo, que es bueno. Hay que continúa a lo malo bueno. Hay una continuidad. No que el hijo me salió homosexual. Pues entonces el homosexualismo no es malo.
El homosexual no es malo. Entonces ya comienza, es una cadena. Entonces ese homosexual comienza a adoptar niños y esos niños se enloquecen. Estar enloquecido no es malo. Entonces nada es malo. Pero viene entonces el último resultado, que es muerte, sufrimiento, pena, dolor. Entonces es malo. El primo mío que murió de la enfermedad del hígado, porque bebía ¿qué? Mucho. Pero para él era ¿qué? Bueno. Pero los frutos lo llevaron a concluir al final, porque murió. Esto es malo. Pero lo supo porque vio el resultado de muerte. De muerte. Y Dios no quiere que tú tengas que llegar a la muerte para saber que los frutos son malos. Sino que mediante una información, usted no tiene que fumar. Ya usted sabe que el cigarrillo hace daño a los pulmones, comprobado científicamente. ¿Para qué usted va a fumar? Ya está comprobado. Así que no hay que fumar para saber que el cigarrillo es malo. No hay que fumar. Y para eso la ciencia da muchas informaciones, para que usted no caiga en errores que perjudiquen su salud. Con esto vamos a concluir y continuaremos el próximo sábado. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de ¿qué? De todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles ¿qué? Consecuencias. De esta manera la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua ¿qué? Salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. ¿Vamos entendiendo el conflicto? Gracias al espíritu de la profecía. Gracias al espíritu de la profecía. Y yo usaré mucho el espíritu de la profecía, porque Dios lo envió para ser usado o no. O lo envió para guardarlo debajo de la almohada. No, lo envió para ser usado, hermanos, para que tengamos un conocimiento y no caigamos en el error que han caído las demás denominaciones que se dedican a saltar y a brincar. No, nosotros nos vamos a dedicar aquí a conocer a Dios y su bello carácter, para que nosotros podamos vindicar el carácter de Dios, porque tenemos el conocimiento, y mientras más conocimiento usted tenga, menos podrá ser engañado. La verdad os hará ¿qué? Libre. Libre de tentaciones, libre de engaño. Cristo dijo, y la verdad os hará libres. Y tenemos verdad en el espíritu de profecía que nos hará ¿qué? ¿Libres de qué? Del engaño satánico para estos últimos días. Que Dios les bendiga. Y que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el resto de sus vidas o en el cielo.